neuronales que están en la profundidad de la sustancia blanca de los hemisferios cerebrales. Ya habíamos dicho que en general siempre decimos que en los hemisferios cerebrales la sustancia gris es periférica, formando la corteza, y la sustancia blanca central. Pero al igual que en el cerebelo, metidos ahí en la sustancia blanca hay unos acúmulos de cuerpos neuronales que se conocen con el nombre de ganglios basales o núcleos basales, y que tienen la particularidad de participar en las funciones motoras. No son los que ejecutan los movimientos, pero sí los que modulan y coordinan esos movimientos. Y tenemos varios de ellos que son importantes, o en general todos son importantes, pero algunos o algunas masas, sobre todo una masa de las que están metidas ahí en la sustancia blanca, no participan como ganglio basal o no se sabe cuál es su función, aunque los vamos a mencionar. En general, pues nosotros podemos identificar lo que es el núcleo caudado. Ese núcleo caudado que está a los lados también del tercer ventrículo y que tiene una forma de C invertida, en donde hay una cabeza, un cuerpo y una cola que se incurva y que va hacia adelante hasta unirse a otra masa de sustancia gris que está metida ahí en la sustancia blanca, pero que no funcionalmente no pertenece o no trabaja como ganglio basal, que es el núcleo amigdalino o amigdaloide. Este núcleo amigdalino, aunque está metido ahí en la sustancia blanca, tiene participación mayor con el sistema límbico. Cuando veamos el sistema límbico vamos a mencionar este núcleo amigdalino o amigdaloide. Entonces está el núcleo caudado. Otro ganglio basal va a ser el lenticular. Ese lenticular está formado por dos porciones, una lateral que es el putamen, que aquí lo podemos visualizar, y otro que es medial, que no lo podemos visualizar aquí, que está por dentro del putamen, que es el globo pálido. Acá no lo tratan de representar, pero es medial a el putamen. Y entonces nosotros vemos aquí este núcleo caudado que está unido con el putamen a través de una serie de prolongaciones neuronales que son las estrías. Hay otros núcleos por ahí, como el accumbens, que también se considera como un ganglio basal, y pues nosotros vamos a irlos identificando. Este núcleo subtalámico no es un ganglio basal, es una estructura que pertenece al diencéfalo. Si ustedes recuerdan, cuando vimos diencéfalo, hablábamos del subtálamo. Y ese subtálamo trabaja funcionalmente con los ganglios basales, participa en las vías motoras. Entonces, el núcleo subtalámico, aunque no es un ganglio basal o no es considerado un ganglio basal, funcionalmente se relaciona con los ganglios basales. Otra estructura que es un núcleo que está localizado en el mesencéfalo, que no es un ganglio basal, pero trabaja junto con ellos, es la sustancia negra. Y entonces, cuando hablamos de ganglios basales, no los vayan a confundir. La sustancia negra no es ganglio basal, el núcleo subtalámico no es ganglio basal, pero funcionalmente trabajan o se relacionan mucho con los ganglios basales. El núcleo amigdalino o amigdaloide, aunque está metido en la profundidad de la sustancia blanca, no trabaja funcionalmente o no funcionalmente, no es un ganglio basal, tiene más relación con el sistema límbico. Entonces, de tal forma que nosotros cuando veamos cortes coronales de los hemisferios cerebrales, podríamos identificar allí a los ganglios basales. Primero porque tenemos que ubicar la zona del tercer ventrículo, porque acuérdense que aquí a los lados del tercer ventrículo está localizado lo que es el tálamo y el hipotálamo, pero por arriba del tálamo está esta masa nuclear, que es el núcleo caudado. Entonces, el núcleo caudado también es lateral al tercer ventrículo. Y por fuera del núcleo caudado está la cápsula interna. Por fuera de la cápsula interna está el núcleo lenticular. Este núcleo lenticular que está formado por una región medial que es el globo pálido y una región lateral que es el putamen. Podríamos decir que el lenticular está separado del caudado por la cápsula interna. A su vez, aquí nosotros, en el caso del núcleo lenticular, podríamos decir
que la parte medial, que es el globo pálido, tiene dos regiones. Una que es lateral, que es el globo pálido lateral, y otra que es medial, el globo pálido medial. Por fuera del núcleo lenticular dijimos que estaba la cápsula externa. Y luego hay otra franja de sustancia gris que también pues, se habla de ese como ganglio basal, pero no se sabe exactamente qué hace lo que es el claustro o antemuro. Y entonces cuando hablamos de ganglios basales, está el caudado, está el lenticular y está el antemuro. Del antemuro nos vamos a olvidar porque no se sabe qué hace. Del lenticular lo vamos a dividir en su porción lateral, que es el putamen, su porción medial, que es el globo pálido. Y acuérdense de la distribución desde la línea media hasta la periferia. ¿Qué vemos? Tercer ventrículo, caudado, cápsula interna, globo pálido, medial, globo pálido lateral, putamen, cápsula externa, antemuro o claustro, cápsula extrema, lóbulo de la ínsula y la cisura lateral o de Silvio. A esa altura está localizado. Y pues nosotros vamos a ver que el caudado es un núcleo que está por fuera del tálamo, ¿sí? Un poco lateral al tálamo y por fuera de los ventrículos laterales, sí, tercer ventrículo, que tiene una forma de C y que va a presentar tres porciones: la cabeza, que es la parte más anterior, el cuerpo y la cola. La cola, va a presentar una curva que lo va a llevar hasta donde está el núcleo amigdalino. El caudado y el putamen, les decía yo que están comunicados por puentes de sustancia gris, que son las estrías. Aquí lo vemos. Este caudado conectado con el putamen a través de una serie de estrías que son formaciones de sustancia gris. Que entonces ahí hay cuerpos neuronales y prolongaciones neuronales. Cuando nosotros los clasificamos, los podemos clasificar de esta manera. El cuerpo estriado, si hablamos de un cuerpo estriado, está formado por el caudado y por el núcleo lenticular. Recordando que el caudado está separado del núcleo lenticular por la cápsula interna. A su vez, el lenticular está constituido por el putamen y por el globo pálido. Y recordar que el globo pálido tiene una porción lateral y tiene una porción medial. Esta es una forma de clasificar a los ganglios basales. Van a encontrar otras, porque muchas veces a la unión del caudado con el putamen le llaman neoestriado o estriado simplemente. Entonces no es lo mismo hablar del cuerpo estriado que hablar del neoestriado o estriado. Si hablamos del cuerpo estriado, es el caudado con todo el lenticular. Si hablamos del neoestriado, es el caudado con el putamen nada más. Y entonces, pues nosotros cuando vemos el núcleo lenticular, dijimos que tenía dos porciones. El putamen está localizado entre el globo pálido y la cápsula externa. Si yo veo cómo están estas estructuras, si yo veo en ¿sí? El lenticular, si yo veo el putamen, está entre la cápsula externa y el globo pálido. Si yo veo el globo pálido, está entre el putamen y la cápsula interna. Entonces es ubicar esas estructuras nada más. Ese putamen que está entre el globo pálido y la cápsula externa va a tener neuronas que se activan antes de que realicemos los movimientos. Sobre todo cuando vamos a hacer movimientos de la cara y de las extremidades. Entonces alguien podría decir, ¿cómo se van a activar antes de hacer los movimientos? Porque la información que sale de la corteza cuando vamos a ejecutar un movimiento, por todos los mecanismos de asociación que hay ahí arriba, pues envían esa información primero hacia el putamen, hacia las neuronas del putamen, para que precisamente se le vaya dando modulación a ese movimiento. Entonces, el putamen es una parte del lenticular, la otra parte es el globo pálido, que está entre la cápsula interna y el putamen. Y este globo pálido
va a recibir la información que viene de los otros dos ganglios basales que hemos mencionado. Recibe la información del caudado y del putamen y la lleva al tálamo. El globo pálido es el lugar por donde salen las eferencias de estos ganglios basales, porque nosotros vamos a ver, aunque no de una manera muy extensa, que desde la corteza cerebral baja información al caudado y al putamen, y desde ahí, ya que se integró, va la información, perdón, al caudado, sí, al caudado y al putamen, y de ahí baja la información al globo pálido, que es el que la va a sacar al tálamo. Y ya en el tálamo sigue dos caminos. Uno regresa a la corteza, otro envía al cerebelo y envía a la médula espinal información. Y entonces nosotros vemos que desde las áreas motoras primarias de ambos hemisferios cerebrales baja información al putamen, que del área premotora, que es el área 6, baja información al caudado y al putamen, y que de la corteza prefrontal del mismo lado baja información a el caudado del mismo lado ipsilateral. Y entonces las formas, los mecanismos a través de los cuales se regulan, se coordinan o se modulan los movimientos incluyen a lo que es la corteza motora con los ganglios basales. Y entonces ahí pues son diferentes las vías que se utilizan. Hay vías directas, hay vías indirectas para activar a la corteza, para inhibir a la corteza, para que se module la ejecución de esos movimientos. Hay vías dopaminérgicas, hay vías colinérgicas. Todo eso lo hace más complejo porque tendríamos que conocer cómo trabajan los neurotransmisores. Y entonces, pues eso es algo de lo que probablemente vean en fisiología, ¿sí? Ya sabemos que esos ganglios basales, que en ocasiones les decía yo, al cuerpo estriado lo manejamos como la unión del caudado y el lenticular, pero en ocasiones les habla nada más del estriado o neoestriado, y ahí nada más es el caudado y el putamen, ¿sí? Este es a veces considerado así, unidos, porque como tienen los puentes de sustancia gris, a veces lo manejan como una estructura que es el estriado, por esas estrías que los están uniendo. El globo pálido que está dividido en interno y externo, y las otras estructuras que van a trabajar, que funcionalmente se integran a los ganglios basales, como es el núcleo subtalámico, la sustancia negra. Y entonces cuando nosotros vemos un corte coronal, aquí como en ese esquema, pues yo voy a encontrar que aquí está el núcleo caudado, que está por fuera y arriba del tálamo, que está por fuera de los ventrículos laterales y por fuera también del tercer ventrículo. Después del núcleo caudado está la cápsula interna, que lo separa del núcleo lenticular, que es este. Núcleo lenticular que tiene una porción lateral, que es el putamen, y tiene otras dos regiones que son el globo pálido medial y globo pálido lateral. Por fuera del lenticular está la cápsula externa, ¿sí? Entonces, el lenticular está entre el globo pálido y la cápsula externa. El globo pálido está entre el putamen y la cápsula interna. Y entonces aquí nada más es ubicar las estructuras para poder manejar sus relaciones. Y junto con estos ganglios basales que son el caudado, el lenticular, hablamos de lo que es el núcleo subtalámico y de la sustancia negra. ¿Por qué? Porque trabajan de una manera muy afín o muy relacionada con los ganglios basales. Hay conexiones de los ganglios basales que forman circuitos que vienen de la corteza y regresan a la corteza, pero tienen que pasar por el tálamo. Y entonces yo tengo información que viene desde la corteza cerebral que llega a los ganglios basales. Allí en los ganglios basales se integra esa información. Y esa información que sale de los ganglios basales sigue varios caminos. Tiene que pasar por el tálamo. Y del tálamo se regresa a la corteza, ese es un camino. Pero también desde los ganglios basales va a bajar a través de algunas fibras hacia niveles inferiores, como el tallo cerebral o la médula espinal.
Y entonces, a través de esas vías son los mecanismos que se usan para la coordinación, regulación, modulación de los movimientos para que estos se ejecuten de manera correcta. Y aquí está lo que yo les decía, no sé quién me lo estaba preguntando. Desde la corteza baja la respuesta a través de una vía que es el fascículo córtico espinal. Pero también bajan fibras hacia los ganglios basales, y que después que se integró la información sale hacia lo que es el tálamo, uno para que regrese a la corteza con un circuito de retroalimentación y otro para que baje a la médula espinal a través de varios fascículos, como el rubro espinal, retículo espinal, olivo espinal, tecto espinal, vestíbulo espinal, que son los que van a modular todos esos movimientos que hacen que podamos ejecutarlos aparentemente sin errores. Y entonces ahí, pues cuando yo veo, ¿sí? Yo sé que en la interrelación que hay entre la corteza cerebral y los ganglios basales, hay vías directas y vías indirectas, vías que sirven para estimular a la corteza cerebral, vías que sirven para inhibir a la corteza en función del tipo de movimiento que estemos ejecutando. Hay vías que utilizan dopamina, las vías dopaminérgicas de la sustancia negra van a estimular a la corteza cerebral. Por eso, en las personas que tienen afectaciones de la sustancia negra o cuando no hay una suficiente cantidad de dopamina, ¿sí?, se afecta la función de la sustancia negra y vemos que no hay una adecuada modulación, coordinación y control del movimiento, que es lo que le sucede a las personas que tienen Parkinson, que tienen lesiones a nivel de la sustancia negra, a nivel de la formación de dopamina. Hay otras vías que utilizan acetilcolina, las vías colinérgicas, en donde al final van a servir para inhibir a la corteza cerebral. Entonces, estos mecanismos de retroalimentación que se dan entre la corteza y los ganglios basales son importantes para modular, coordinar, regular los movimientos. Cuando se afectan los ganglios basales, ya sea el caudado, el putamen, el globo pálido, la sustancia negra, el núcleo subtalámico, se provocan alteraciones en los movimientos porque no hay cómo se modulen, no hay quien los controle. Y entonces ustedes podrían hacer unos cuadros, unos flujogramas o unos mapas conceptuales, así como ganglios basales. ¿Qué son? Son una colección de núcleos que se localizan debajo del giro del cíngulo, por dentro de los lóbulos temporales, por fuera y alrededor del sistema límbico, a ambos lados del tálamo. Y también, pues, incluyen una masa de sustancia gris. Ya después veremos cuál. ¿Quién lo conforma? El cuerpo estriado. ¿Cómo está formado el cuerpo estriado? Pues está formado por el núcleo caudado, está formado por el putamen, está formado por el globo pálido, el núcleo amigdalino, que en realidad está más relacionado con memoria emocional, con el sistema límbico, ese núcleo amigdalino que se ubica en el asta inferior del ventrículo lateral, que forma una parte del sistema límbico. Y hay otro que es el claustro, que es una lámina de sustancia gris, pero no se sabe qué hace, por eso ya no se dice más. La sustancia negra, que sabemos nosotros está localizada en el mesencéfalo, que inhibe a otros ganglios basales, que secreta dopamina. Por eso, cuando no hay, se afecta a la sustancia negra y se pierde el control del movimiento. Y hay otros ganglios que también están formando parte de la funcionalidad o del aspecto funcional de los ganglios basales, que pueden servir para excitar a otros ganglios basales. También nosotros podemos ver que estos núcleos o estos ganglios basales, como el núcleo caudado, tiene la función de informarnos de que algo no va bien, de que un movimiento no se está ejecutando de manera adecuada. ¿Para qué? Pues para hacer la corrección. Y se utilizan vías para que se haga esa corrección. Ese núcleo caudado, cuando es estimulado,
cuando es muy activo, va a provocar un trastorno obsesivo compulsivo de movimientos obsesivos compulsivos, pero cuando tiene una disminución en su actividad, va a provocar varios trastornos como depresión, apatía, déficit de atención, trastornos de déficit de atención. Que el putamen puede presentar el síndrome de Tourette, que es una alteración en los movimientos que está implicado en la coordinación de los movimientos automáticos. Por ejemplo, que el globo pálido que está localizado dentro del putamen recibe información del núcleo caudado y del mismo putamen por fibras de asociación. Entonces, podemos hacer una serie de cuadros como estos, en donde podemos hablar de dónde están, de qué hacen, de cómo son, de qué tipo de neurotransmisor utilizan, como el GABA, que es un neurotransmisor inhibitorio, que es muy importante en la funcionalidad de los ganglios basales, que estos ganglios basales reciben información desde la corteza cerebral y que luego de integrarla y procesarla, la van a enviar al tálamo. El tálamo, ¿qué hace? Pues lo va a transmitir de regreso a algunas áreas específicas de la corteza cerebral para influir en el control motor. Y entonces hay una serie de información y ustedes pueden revisar estos cuadritos en donde, por ejemplo, les hablan de lesiones de los ganglios basales que provocan alteraciones del movimiento como los tics, las coreas, la tetosis, los hemivalismos, las disforias. Y entonces ahí nosotros podemos ir viendo que estos ganglios basales son importantes para el control de los movimientos y tratar de identificarlos en las regiones que le corresponden. Si ubicamos el ventrículo lateral, si ubicamos el tercer ventrículo, aquí tendríamos lo que es una parte del caudado. Luego está la sustancia blanca que forma la cápsula interna, que es el lenticular, aquí estaría el antemuro o claustro, y entonces nada más es una cuestión de tratar de ubicar, de localizar a cada una de estas estructuras que están formando a los ganglios basales. Yo puedo tener un sinfín de esquemas o de figuras en donde voy a ver cómo está el lenticular, cómo está el caudado. Este es el tálamo, esta es la cápsula interna, este es el núcleo rojo. Ahí tendría yo que ir integrando cómo es la función. Ese cuerpo estriado que dijimos nosotros estaba formado por el caudado y el lenticular, forma parte de ese sistema motor extrapiramidal. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues regular el tono muscular. ¿Sí? Participa en esa regulación. ¿Para qué? Para que algunos movimientos inconscientes se den de una manera adecuada. Nosotros cuando caminamos, por ejemplo, balanceamos los brazos. No lo hacemos de una manera marcial, lo hacemos de una manera coordinada que nos permite soltura cuando hacemos esos movimientos. Para ahí trabaja el cuerpo estriado. Cuando hacemos algunos movimientos automáticos que requieren de un aprendizaje que ya hubo, también ahí trabajan, ¿sí?, los ganglios basales. El caudado va a participar en el aprendizaje de algunos movimientos que se establecen cuando hay una cierta condición ahí. Además, este mismo caudado sabemos que se relaciona con el sistema límbico, de tal forma que va a participar en la regulación de algunas emociones. Entonces ahí, cuando nosotros vemos lo que hacen los ganglios basales es participar en los sistemas motores. Esas vías motoras a través de las cuales se coordina, se regula, se modula el movimiento. Cuando hay alteraciones de estos ganglios basales se producen diferentes enfermedades, como esta, por ejemplo, que es la enfermedad de Huntington, que se relaciona con problemas a nivel del cuerpo estriado. Y sabemos que es una enfermedad aparentemente hereditaria, es genética, en donde los trastornos que se generan son movimientos involuntarios de las extremidades, pero que en este caso desafortunadamente hay alteraciones psiquiátricas que son progresivas por la degeneración que se va dando a nivel de ciertas áreas neuronales. Y estas personas en general pues mueren jóvenes por la degeneración neurológica que hay o tienen muchas alteraciones psiquiátricas por esa degeneración neurológica que hay.
Y esto, pues lógicamente, son alteraciones provocadas por lesiones a nivel del cuerpo estriado. Y hay otras como la atetosis, en donde son una serie de movimientos serpenteantes así que se relacionan con problemas del cuerpo estriado. Unos movimientos que son de repente lentos, incontrolados, involuntarios. Son algunas de las lesiones que pueden darse en el cuerpo estriado. Decíamos que hay un núcleo por ahí que es parte también de los ganglios basales, que es el núcleo accumbens, que está situado en la parte interna de la cabeza del caudado. Por eso a veces no lo mencionan, sino que lo manejan como una parte del caudado. Este pues va a participar en algunas funciones como integración, como integrante, o va a integrar, ¿sí?, la motivación con la acción motora. Participa en algunos procesos relacionados con las conductas sexual, con la ingesta de alimentos, la adicción a las drogas o cómo respondemos a veces al estrés. Y esta sustancia negra, que es uno de los núcleos que están localizados a nivel del mesencéfalo, que no es un ganglio basal, pero que trabaja con ellos coordinadamente con los ganglios basales, sabemos eso, que está en el mesencéfalo, que va a tener una pigmentación debido a la presencia de melanina, por eso se torna azul, así oscuro, que parece negra. Y cuando hay una alteración en esa sustancia negra por degeneración de las neuronas, por alguna razón, pues se va a afectar una vía, que es la vía que sale de ahí, de la sustancia negra, hacia el estriado. Y el estriado ya dijimos que es el caudado y el putamen. Y entonces esa vía negroestriada se va a afectar, dando lugar a lo que es la enfermedad de Parkinson por la alteración en la producción de dopamina. Y ustedes pues ya buscarán, podrán saber que el Parkinson es una enfermedad que va a provocar neurodegeneración, en donde se presentan temblores en estado de reposo, rigidez muscular, problemas durante la marcha, durante la deambulación, alteraciones cognitivas porque las personas van olvidando también algunas cuestiones y problemas o alteraciones psiquiátricas. Hay otras de las sustancias o estructuras que participan en lo que es el sistema motor extrapiramidal y que trabajan con los ganglios basales. Es la sustancia roja o núcleo rojo, que sabemos también está en el mesencéfalo, ¿sí? Y pues es por el nombre de núcleo rojo, es por el pigmento, que tiene ahí un pigmento de férrico, que va a presentar, que hace que esas neuronas, esas células obtengan esa coloración. Y pues esta sustancia, que es el núcleo rojo, participa en la coordinación motora, en particular en los movimientos que hay a nivel de los brazos y el hombro. Otra estructura que participa con los ganglios basales pues es el núcleo subtalámico. Ya lo habíamos ubicado como integrante del diencéfalo, pero pues ya lo sabemos que está ahí, donde está abajo del tálamo, entre el tálamo y el hipotálamo, ahí va a estar el núcleo subtalámico. Y nosotros vemos que va a participar en la regulación de algunas funciones motoras. Cuando este núcleo subtalámico se lesiona, se va a provocar una enfermedad que se llama hemivalismo. Ese hemivalismo, aquellos pacientes que lo presentan van a tener una serie de movimientos muy rápidos, pero rápidos realmente, que son lógicamente involuntarios, donde no hay una coordinación. Y esto se presenta principalmente o generalmente en las extremidades superiores, sobre todo cuando se está afectando a este núcleo. Lógicamente la manifestación es del lado donde está el núcleo afectado. Entonces estos ganglios basales sabemos que están influidos por la corteza cerebral, que tienen circuitos de retroalimentación con la corteza cerebral. Por eso hay conexiones que llevan información de la corteza a los ganglios, la regresan a través del tálamo, otra vez a la corteza cerebral. Entonces se afecta, ¿sí?, porque hay una influencia directa en la función motora a través de las vías que nosotros conocemos como córtico espinal y córtico vulvar. Aquí nosotros tendríamos que recordar algo que les explicaba hace rato. De la corteza cerebral sale
la vía que va a ejecutar el movimiento voluntario, la vía córtico-espinal y córtico-vulvar, que en conjunto forman la vía piramidal. Pero también sabemos que el cerebelo, los ganglios basales, también van a enviar información a las motoneuronas bajas, sobre todo las que están en las láminas 7, 8 y 9, que dijimos eran las neuronas de Renshaw. Y entonces, a través de esas vías van a modular, ¿sí?, la acción de la vía piramidal, porque todo lo que baja del cerebelo, de los ganglios basales, hacia la médula espinal o hacia el tronco o tallo cerebral, lo hace a través de vías que van a ejercer cierta influencia en esas neuronas motoras para que el movimiento se dé de una manera adecuada, coordinada, modulada. Y entonces se forman una serie de circuitos recurrentes que nacen de la corteza y regresan a la corteza. Hay un circuito que es el córtico tallo cerebelo tálamo cortical, otro el córtico está aquí, pues serán los ganglios basales, los córticos ganglios basales tálamo cortical, porque dijimos que de la corteza sale información que llega a los ganglios basales, de ahí pasa al tálamo y regresa a la corteza. Tenemos otra que sale de la corteza, llega al tallo, aquí está el puente, del puente pasa al cerebelo, del cerebelo regresa al tálamo y del tálamo otra vez va a la corteza. Esos son los circuitos de retroalimentación que se están dando entre los diferentes niveles y las diferentes áreas que participan en la ejecución y modulación de los movimientos voluntarios. Cuando hablamos del sistema motor extrapiramidal, bueno, pues es parte de, ¿sí?, un circuito o un sistema que permite que los movimientos se den de manera correcta. Por eso, cuando hablamos del sistema motor en general, lo dividimos en dos, el piramidal y el extrapiramidal. El piramidal ya dijimos que está formado por el córtico espinal y córtico vulvar, que ese córtico vulvar también recibe el nombre de córtico nuclear. Y el otro sistema es el sistema extrapiramidal, en donde participan todas las demás vías que tengan que ver con el movimiento. Y ahí están los ganglios basales. Por eso sabemos que los ganglios basales forman parte del sistema motor extrapiramidal. Aparte de estos ganglios basales, hay otras vías que van a participar en el sistema motor extrapiramidal, que ya dijimos, el rubro espinal, retículo espinal, vestíbulo espinal, tecto espinal, olivo espinal, que van a influir de alguna forma en la actividad motora. Por eso sabemos que cuando las alteraciones o los daños son en la vía piramidal, hay parálisis. Cuando los daños son en el sistema extrapiramidal, hay alteraciones en el movimiento, pero no hay parálisis. Y pues ya sabemos, se pueden clasificar de varias formas. El estriado, que es caudado de putamen, el cuerpo estriado, que es caudado y lenticular, el pálido, que también se conoce como globo pálido, el lenticular, que está formado por putamen y globo pálido, el núcleo subtalámico y la sustancia negra. Todo eso es lo que consideramos como ganglios basales, ¿sí? Aquí está lo que es el caudado, con su cabeza, su cuerpo, su cola, que se incurva y llega a donde está el amigdalino, que trabaja más con el sistema límbico. Aquí está lo que es el lenticular, en donde estarían lo que es el caudado, perdón, el lenticular, donde está el putamen y el globo pálido. Sí, pues ahí nosotros vamos a ver que hay otros ganglios basales que no tienen funciones como el claustro, que no se sabe, hasta la fecha no se sabe qué hace o para qué sirve esa masa de sustancia gris, ¿sí? El caudado ya dijimos que tiene cabeza, cuerpo y cola. El lenticular, ¿sí?, que está formado por el putamen y el globo pálido. Cuando hablamos del cuerpo estriado, pues es la integración nada más de lo que es el caudado y el lenticular. El núcleo amigdalino, que está más relacionado con lo que es el sistema límbico. El claustro o antemuro, que no se sabe qué es lo que hace. El núcleo subtalámico, que está metido, es una parte del diencéfalo, que sirve para conectar a los ganglios basales con precisamente el diencéfalo, ¿sí?
Y bueno, pues ya sabemos que ese subtálamo se relaciona con los ganglios basales y que tiene algunas áreas que no nos vamos a meter mucho en la zona incierta o en las zonas tegmentales y el núcleo de Lius, otra vez es Lius, no es Luis, es Lius. Esta, pues no son sistemas más o menos de conexión que hay entre lo que es los ganglios basales y otras áreas. Ya sabemos que en el brazo anterior de la cápsula interna, ¿sí?, pueden bajar fibras que van a llevar información hacia arriba o hacia abajo, pero la utilizamos más a veces para poder ubicar a los ganglios basales. ¿Por qué? Porque está entre lo que es el caudado y el lenticular. Hay otras clasificaciones, a veces les hablan de un sistema nigroestriado. ¿Por qué? Pues porque sabemos nosotros que la sustancia negra está relacionada íntimamente con el cuerpo estriado, está relacionada con los ganglios basales y ese sistema trabaja a base de un neurotransmisor que es la dopamina. Esto ya es más fisiología, ¿sí? Tienen conexiones muy importantes los ganglios basales a través de una serie de interneuronas que se conectan para después a través de neuronas de proyección salgan hacia el tálamo para que de ahí suba otra vez a la corteza cerebral o baje a la médula espinal. La mayor parte de las aferencias que le llegan a los ganglios basales vienen de la corteza cerebral, la mayor parte. Algunas vienen del tálamo, otras de la sustancia negra, pero la mayor parte de las aferencias que le llegan a los ganglios basales vienen de la corteza cerebral. Y ya que se integró toda esa información, van a sacar sus respuestas o eferencias. Y las eferencias de los ganglios basales fundamentalmente van al tálamo. ¿Por qué? Porque el tálamo las va a regresar a la corteza o las va a bajar a niveles inferiores. Entonces, pues ya habíamos dicho nosotros, toda la neocorteza, ¿sí?, principalmente el área frontal y parietal, se van a proyectar al estriado. Del estriado pasan al tálamo y regresan otra vez a la corteza. De las áreas motoras 4 y 6 y la somatosensorial principal, que es la 312, principalmente van al putamen. De ahí pasan otra vez al tálamo y regresan a la corteza o bajan a la médula espinal o al tallo cerebral. Del área 8, que es la que tiene que ver con movimientos oculares, y de algunas áreas de asociación de los 4 lóbulos, frontal, parietal, temporal y occipital, se proyectan al caudado. Y desde ahí regresan otra vez al tálamo y suben a la corteza o bajan al tallo cerebral. ¿Por qué? Porque ahí en el tallo cerebral van a estar los núcleos para los movimientos de los globos oculares. Y entonces ahí, pues nosotros podríamos hacer una serie de flujogramas donde el estriado se va a proyectar, ¿sí?, a la sustancia negra y al globo pálido. De la región medial del globo pálido van a salir fibras que forman una asa que va hacia lo que es el lenticular. Permítanme un momentito. Y entonces, perdón, ya regresé. Hay una serie de fibras que salen de los ganglios basales, que van a viajar a través de la cápsula interna, que van a ir a otras regiones como la región subtalámica. Y tienen muchas conexiones con los núcleos intralaminares del tálamo, con el núcleo ventral lateral, con el núcleo ventral anterior, porque ustedes recuerdan estos dos núcleos que están en el tálamo, participan en las vías motoras, participan, ¿sí?, en la coordinación, en la regulación, en las funciones motoras. Y entonces, pues nosotros vemos que las conexiones que tienen, que estas no es necesario que las aprendamos, sería muy complicado, pues van a tener, ¿sí?, participación en algunas funciones que pueden ser inhibitorias o pueden ser excitatorias para que se pueda ejecutar el movimiento o los movimientos de manera adecuada. Hay muchas conexiones que tienen los ganglios basales, se conectan con otras estructuras y donde siempre va a participar el tálamo.
y se forman circuitos de retroalimentación que hace rato mencionábamos, ¿no? Circuitos que nacen de la corteza cerebral y regresan a la corteza cerebral. Un circuito como este, por ejemplo, de la corteza cerebral que va a ir o a llevar información al estriado. Del estriado lo pasan al globo pálido y de ahí sale al tálamo que lo regresa a la corteza cerebral. Otro que pasa al núcleo subtalámico, donde de ahí regresa al globo pálido, de donde sale hacia el tálamo y lo regresa otra vez a la corteza cerebral. Entonces son circuitos aparentemente importantes, pero complejos para que se pueda dar esa regulación, coordinación y modulación de los movimientos. Hay relación entre los ganglios basales y el cerebelo porque hay interacciones entre los ganglios basales, el cerebelo y la corteza cerebral a través de algunos circuitos de retroalimentación. Nosotros vimos en algún momento que del núcleo dentado y del interpuesto salen fibras que llegan al tálamo, al núcleo ventral lateral, y desde ahí van a ir a la región motora primaria para dar una respuesta a esa información que llegó de la propiocepción, pero también de los ganglios basales llegan, ¿sí?, fibras al tálamo que desde el núcleo ventral lateral lleva esa información a la corteza motora. De los ganglios basales van a formarse una serie de conexiones con la región motora primaria a través del tálamo o directamente, pero desde la región motora baja información a los núcleos del puente que van a llevar esa información al cerebelo. ¿Se acuerdan de lo que era el circuito o las fibras córtico-pontocerebelosas que le estaban dando, ¿sí?, la posibilidad a la corteza cerebral de modular la función del cerebelo y al mismo tiempo al cerebelo de estar modulando la función de la corteza cerebral en este circuito de retroalimentación que hablábamos de la vía propioceptiva? Entonces hay una gran cantidad de circuitos que van a integrar a los ganglios basales dentro de ellos para que se pueda regular las funciones, y no nada más funciones motoras, sino que también participan en la regulación de algunos estímulos sensitivos. Entonces ahí pues nosotros vemos que en algunos casos se sabe en qué participan, como el neoestriado, que tiene que ver con el movimiento de los brazos y de la pierna contralateral cuando caminamos, que ese neoestriado o esos ganglios basales en términos generales le dan seguimiento al progreso de los movimientos precisamente para que se vayan dando de manera correcta. Que si se cometiera un error se corrige sobre la marcha, por decirlo así, con estos circuitos de retroalimentación, y que cuando se lesionan pues hay alteraciones para iniciar un movimiento, hay dificultades para continuarlo o para detener ese movimiento, como es en el Parkinson, como es en las coreas, que hay problemas en el tono muscular, se genera una rigidez y pues se dan una serie de movimientos involuntarios en las lesiones de los ganglios basales. Sabemos que pues estos ganglios basales van a influir en los movimientos, se relacionan con la postura, con algunos movimientos automáticos para que se den de manera coordinada, para que haya una destreza pues bien determinada cuando se hacen movimientos en algunas regiones del cuerpo o de la cabeza, como los movimientos oculares, y pues que se va aprendiendo, hay conocimiento de esos movimientos por las conexiones que tiene con la corteza prefrontal. Las alteraciones pues, nos provocan enfermedades como Parkinson o como la corea de Huntington. En el Parkinson hay una disminución de la producción de dopamina, aumenta la producción de acetilcolina en algunos ganglios basales, lo que también puede provocar, cuando hay problemas en la producción de dopamina, una degeneración de las neuronas de la sustancia negra y del locus coeruleus, que es otra área que está ahí en la corteza cerebral, que van a provocar lesiones en las neuronas que normalmente llevan información al estriado. Si no llega esa información de las neuronas de la sustancia negra al estriado, pues esto va a provocar alteraciones en el control de los movimientos.
la corea de Huntington, donde también hay una disfunción de los ganglios basales. Y en general, pues cuando hay alteraciones de los ganglios basales, hay movimientos, les llaman hipocinéticos, son muy lentos, que es el Parkinson, o unos que son muy rápidos, hiperkinéticos, como las coreas, como la tetosis o como el hemivalismo. Y pues ahí está lo que es el núcleo caudado, y ahí están los otros ganglios basales como el lenticular y el amigdalino. Estas no, ya no le hagan caso, les voy a mandar esta presentación, pero no le hagan caso a estas, porque son la forma en la que se controla o se regula la función y los circuitos de retroalimentación desde la corteza cerebral, que baja la información al caudado y al putamen, que va a salir esa respuesta a través del globo pálido, que lo lleva hacia el tálamo, que lo regresa a la corteza motora. Y entonces aquí hay algunas vías directas o indirectas que van a inhibir o van a activar dependiendo de lo que se esté haciendo, y eso permite que se dé esa regulación de los movimientos. Siempre sale de la corteza y regresa a la corteza, pasando por el tálamo. Y entonces son vías directas o indirectas que se tienen ahí a nivel de los ganglios basales o de los circuitos de los ganglios basales para la regulación y coordinación de los movimientos. Entonces esos son los ganglios basales. ¿Cómo ven? ¿Ande? Más sencillo que todo lo demás que hemos visto. Más sencillo que, sí, más sencillo Es que como algunas más cosas. sencillo también integrarlo. Bueno, así como suena o como se ve aquí, nada más es lo más simple. No es una cuestión de que ustedes tengan que manejar los circuitos. Sí, es nada más simple, sencillo, el saber qué son, dónde están y en qué participan. Eso es lo que ustedes tienen que recordar. ¿Qué son los ganglios basales? Sus acúmulos de sustancia gris metidos en la profundidad de la sustancia blanca de los hemisferios cerebrales. ¿Cuáles son? Pues el caudado y el lenticular, fundamentalmente. Hay otro que es el accumbens, que está metido dentro del caudado. El lenticular, que está formado por dos porciones, el putamen y el globo pálido. Y otro que es el núcleo amigdalino, que participa más con el sistema límbico. Otro que no se sabe qué hace, que es el antemuro o claustro. De los que actúan como ganglios basales, además del caudado y el lenticular, hay otras estructuras que funcionalmente trabajan con los ganglios basales dentro de la vía extrapiramidal. Sustancia negra, que está en el mesencéfalo, núcleo rojo, que está en el mesencéfalo, y núcleo subtalámico, que es parte del diencéfalo. Y estos circuitos que se generan a partir de las conexiones de los ganglios basales son circuitos de retroalimentación que permiten la coordinación, la regulación y la modulación de los movimientos. Todas las conexiones que tienen los ganglios basales, ¿sí?, son con la corteza, con el tálamo fundamentalmente. Los ganglios basales reciben información de la corteza cerebral y la regresan a la corteza cerebral. Pero en ese regreso puede ir hacia la corteza cerebral, puede ir hacia el cerebelo, puede ir hacia la médula espinal, puede ir hacia el tallo cerebral. Y ahí ya no nos metemos porque se complicaría todo, sería todo muy complejo. Pero pues es una clasificación así como que muy sencilla, o podemos hablar del cuerpo estriado o del estriado, y nada más es recordar los nombres de los ganglios basales. Hay vías dentro de los ganglios basales que se consideran directas o indirectas para estimular o inhibir a la corteza cerebral para que precisamente se regule, se module, se coordine el movimiento, y lo que permite que se ejecute de una manera correcta. Y le van dando seguimiento también a esos movimientos para que si hubiera algún problema se trate de hacer la corrección sobre la marcha para que no sea una alteración importante
en los movimientos. Entonces, en realidad, así suena muy fácil y así lo vamos a manejar. Lo único que ustedes tienen que recordar es qué son, dónde están y en qué participan. Entonces, por ese lado, pues está muy fácil. Y las 3, 4 preguntas que tengo en este examen, o para que va a ser esto para el tercer examen, dijimos, ¿no? Sí, Sí, el otro es hasta hemisferios. Esas 3, 4 preguntas que les haga de Ganos Basales las van a contestar sin mayor problema. Entonces, esta presentación pues, se las voy a enviar. Ya se las envié, ¿no? Esa no. Sí, ya estaba, ¿no? Creo que sí estaba. Es una pequeña parte nada más. Ah, Creo que sí estaba.